Señor, gracias por estar en este lugar. Amén. Vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este privilegio que tenemos hoy de estar reunidos en tu casa, Dios, en este lugar, en este ministerio, congregación. Agradecido, Padre, por el medio por la cual cada uno llegaron en este lugar. Bendecimos a aquellos que no pudieron llegar, Padre Santo. Bendito Dios, oro que todo nuestro entendimiento, Padre Santo, sea tocado para que podamos entender en este momento cada palabra tuya, Padre, con el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a seguir con el discipulado. Estamos hablando del discípulo justamente. La otra vez hablamos que ser discípulo de Jesús es una vida feliz. Amén. Entonces hoy hablamos también de entrega. Hoy vamos a hablar de entrega total. Es un proceso. Nunca llegamos. Amén. Entonces la entrega total es un proceso. Lleva tiempo. Y otro punto, nunca llegamos. Amén. Y para que podamos entender mejor, acompáñame en el libro de Filipenses capítulo 3, el versículo 12, el verso 12. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta 14. Amén. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, el versículo a partir del 12 hasta el 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice: no es que yo ya he logrado perfeccionarme. Aún el apóstol Pablo nos está diciendo, no es que como que ya alcancé la perfección, pero dice que prosigo, dice voy por más, estoy avanzando. Y dice de cómo él logra seguir buscando esta perfección, no mirando lo que fue ayer, no mirando su pasado, no quedándose en las cosas que aún no logró, sino que más bien él reconoce que hay cosas que él aún no ha alcanzado. No es que todas las cosas, él dice: tengo metas, tenemos metas como cristiano. Dice: no es que yo ya llegué a eso, pero prosigo, dice. Y prosigo no mirando hacia atrás, sino más bien hacia adelante. Entonces, por eso justamente el título de hoy es entrega total, es un proceso, nunca llegamos. Amén. Entonces, en la perfección en sí es algo imposible para nosotros llegar, pero la Biblia nos dice: busca la perfección, nos dice para que busquemos la perfección. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos enseña cómo podemos buscar la perfección todos los días. Amén. Entonces, esto de ser perfecto no hay garantía para nosotros. No es garantía, pero la Biblia nos dice para que busquemos la santidad, busquemos la perfección. Amén. Entonces el cristiano en sí no es un ser perfecto, pero es una persona que busca la perfección. Amén. Entonces, como les decía, es algo que no
llegaremos a alcanzar por nuestras propias fuerzas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, vemos que él siempre buscaba una vida entregada, una vida más entregada. Ese era vamos a decirle, por lo que el apóstol Pablo se movía. Él era una persona que buscaba en la perfección en cada día, y en mucha ocasión le vemos al apóstol Pablo diciendo, como la otra vez estuvimos hablando, el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Hablaba de su miseria, hablaba de su imperfección, y ahora una vez más nos está hablando de su imperfección. Amén. Y nos enseña cómo continuar como cristiano, no mirando lo que ayer no lograste. No, esta palabra no es para que digamos: no voy a poder ser luego perfecto, entonces dejo de buscar la perfección. No es para excusarnos, no es para decir a nadie luego es perfecto, no, sino más bien es para hacer un esfuerzo todos los días. Lo que la Biblia o lo que Dios espera de nosotros no es nuestra perfección, sino una perseverancia hacia la perfección. Amén, me explico. Entonces el apóstol Pablo era alguien que entendía bien eso, que Dios, en síntesis, y él sabía, como todos nosotros sabemos, que no podemos llegar a la perfección, pero algo entendía el apóstol Pablo, que Dios esperaba un esfuerzo, una búsqueda continua todos los días. Amén, buscando ser más perfecto. Amén. Entonces no hay garantía, no llegaremos a la perfección, pero esa es la actitud que tenemos que tener todos los cristianos. Amén. Seguimos. El apóstol Pablo siempre buscaba una vida más entregada. Amén. Quiero darles algunos ejemplos. Acompáñame en el libro de San Mateo. San Mateo. Mateo 26. San Mateo capítulo 26, el versículo 33, a partir del 33. Amén. Quiero enseñarles algunos ejemplos sobre vamos a decirle, la vida imperfecta nuestra, o la imperfección nuestra. Amén. El primer ejemplo quiero usarle al apóstol Pedro, el San Mateo 26, ¿verdad? 33, a partir del 33 hasta el 35 voy a estar leyendo la Reina Valera. Dice la palabra de esta manera: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escucha bien la seguridad de Pedro, la confianza de Pedro, para que podamos entender bien. Y en el verso 34, este es Pedro diciéndole: yo no me voy a escandalizar, no me voy a avergonzar, no voy a hacer nada en contra, ¿verdad? Está hablando de vamos a decirle, hablando de una actitud muy correcta. Jesús le dijo, verso 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y escuchar lo que le responde nuevamente Pedro. Le dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Entonces el primer ejemplo que quiero tomar de la imperfección a Pedro. Pedro en este momento le está diciendo a Dios: yo nunca te voy a Jesucristo, perdón. Nunca te voy a abandonar. Hablaba de una firmeza. Pedro creía que estaba bien, que estaba firme, seguro de sí mismo. Él estaba, y Jesús le dice: esta misma noche me negarás 3 veces. Amén. Y Pedro le insiste con esto. Y el primer punto que quiero que entendamos de esto es que Pedro se creía un discípulo completamente entregado. Amén. Pedro creía y pensaba también de que era un discípulo entregado completamente, porque vemos en el verso 35
le dice: si es necesario voy a morir contigo. ¿Y él hizo eso o no? No. Cuando a Jesús le agarraron, le llevaron, le empezaron a maltratar, Pedro también fue uno de los que huyó. Amén. Entonces vemos que lo que decía era una cosa, pero lo que hizo fue otra cosa. Amén. Entonces Pedro se creía un discípulo completamente entregado. Y después, un poco más adelante, vemos qué sucedió con Pedro, ¿verdad? ¿Sí o no? Pedro lloró amargamente. Él se arrepintió de lo que había hecho, de lo que había prometido, y no lo cumplió. Amén. Entonces él lloró amargamente. Entonces Pedro entendió algo. El apóstol Pablo, hay una diferencia. El apóstol Pablo entendía su condición, su postura. Él sabía que era imperfecto. Él entendía y decía, y muchas veces decía, de su imperfección. Él no era seguro de esa entrega total. Y vemos a Pedro. Pedro estaba muy seguro. Entonces Pedro aprendió algo. ¿En qué momento Pedro aprendió o admitió su debilidad? En el momento en que cayó. En el momento en que el apóstol Pedro cayó, ¿verdad? Él empezó a llorar amargamente y a reconoció. Ahora, lo malo no es estar siempre firme y seguro, nunca voy a caer, nunca esto. No, lo malo es no reconocer nunca que somos falibles, que podemos fallar. Amén. ¿Cómo es esto de que nunca reconozco? Son las veces que puedo ser un juez, las veces que yo soy un juez, las veces que juzgo, casi dije juzgo a alguien. Yo estoy diciendo por mí que yo soy perfecto, que no tengo falla. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto de ser cristianos, los cristianos tenemos que entender que somos personas falibles. Podemos fallar, podemos fracasar, podemos pecar. Tenemos que estar conscientes de eso todos los días. Y si yo estoy consciente de eso todos los días, creo que voy a dudar para ser un juez. Me estoy explicando. Por eso siempre le digo, no seamos jueces de nadie ni contra nadie. Amén. Entonces esto es buscar. Si vemos en la iglesia, si vemos personas que cometen errores, le ayudamos. ¿Cómo? Orando con él, podemos darle consejo. Amén. Entonces le exhortamos, podemos reprender al hermano, a la hermana. Pero es otra cosa cuando empezamos a hablar otro lado de los errores de un hermano, de una hermana, puede ser de los ministros, ¿verdad? Entre iglesias, hay muchas iglesias. Entonces, el ser espiritual o una persona espiritual no es aquel que juzga, no es aquel que siempre pareciera ser que siempre está bien, no, es aquel que reconoce y entiende y admite vamos a decirle, su debilidad, que somos débiles, que somos frágiles, como lo hacía el apóstol Pablo. Por eso siempre le digo, el apóstol Pablo dice: yo soy el menor de los apóstoles. Pero vemos al apóstol Pablo, la Biblia dice que lo más pequeño en el reino de Dios es así. Cuando más pequeño eres más grande en el reino de Dios, es así. Entonces Pablo él decía: yo soy el menor, yo soy el más pequeño, el más insignificante entre los apóstoles. Entonces esa vamos a decirle, esa certeza, esa declaración, esa idea que él tenía por él, fue lo que hizo que Dios le pusiera un poco más arriba que muchos de los apóstoles. No es que estoy poniendo niveles ni competencia entre Pedro, Juan, pero vemos al apóstol Pablo casi siempre, vamos a decirle, sus ojos están más puestos. Entonces el apóstol Pablo era alguien que no se dejaba dominar por las emociones, por los sentimientos o por las situaciones que él pasaba. Era uno de los apóstoles bien firme. Entonces vemos también una ocasión exhortándole al apóstol Pedro, ¿verdad?
Entonces él tenía una visión más abierta. ¿Por qué? Porque él era alguien que no se dejaba llevar por la situación, por las emociones, por los sentimientos, sino más bien estaba atento a Cristo Jesús. Y vemos en una ocasión, como le decía, exhortándole a Pedro que quería volver y se estaba desviando de la gracia, se estaba desviando de lo que Cristo le había hablado, y vemos al apóstol Pablo levantándose y exhortándole enfrente de todo, ¿verdad? Pedro, nosotros ya no predicamos de la ley. Y Pedro estaba desviándose justamente porque quería agradar a los judíos. Amén. Entonces esto de querer agradar, el apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo no buscaba agradar a solo un grupo de personas. Él siempre buscaba ser igual con todos, con los griegos, con los judíos, con todos. Amén. Entonces Pablo era alguien que se adaptaba. Entonces él en su condición sabía. Entonces era una persona muy atento, con los ojos muy abiertos en las cosas del reino. ¿Por qué? Porque siempre entendía la condición de él delante de Dios. Amén. Entonces Pedro, después de su falla, Pedro admitió su debilidad. Amén. Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 12. Amén. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 12. Dice de esta manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia te está diciendo que pensar que yo estoy bien firme, me dice, cuida, atendé que no te caigas, no te confíes. Cuando nos confiamos, corremos un gran riesgo de caer. Nos volvemos presa fácil del diablo cuando nos creemos capaz, cuando nos creemos firme en esto del camino, en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que se creen que están firmes son personas que se descuidan. Amén. Pero el que entiende lo peligroso que es el diablo, ¿verdad? La Biblia dice es muy astuto y nos advierte, en muchas partes nos advierte para que no le demos ocasión al diablo. Entonces el diablo solo necesita un espacio pequeño para derribarnos, para hacernos cometer errores. Amén. Y la Biblia nos advierte y nos dice en una de estos, nos dice, no le dé ocasión al diablo. ¿Cómo? Una de ellas es sentirse firme. Entonces el que no se siente firme, el que constantemente está como el apóstol Pablo, amén, reconociendo y entendiendo que es imperfecto, que puede cometer errores, entonces está atento. ¿Cómo? Orando. La Biblia, Jesucristo nos enseñó: velad y orad para que no entréis en tentación, para que el diablo no ponga pensamientos malos en ustedes. Eso es lo que estaba diciendo, que orá, atendé y orá para que el diablo no ponga pensamientos malos en ustedes. Entonces la oración, el estar atento. ¿Y quiénes son los que están atentos? Son personas que entienden su debilidad, que dicen: soy débil. Por eso siempre le digo, no subestimes al diablo. No andes diciendo: ahí el diablo ya esto, que el diablo no, burlándose del diablo, no. Cuidado. Amén. Entendamos, solo en Cristo Jesús nosotros tenemos autoridad sobre el demonio. Fuera de Cristo, apartado de Cristo, alejado de Jesucristo, ellos son muy peligrosos. Amén. Entonces, la única garantía que tenemos nosotros es de estar siempre atento a la presencia, cuidando en la presencia del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo se hace eso? Orando. Cuando oramos, nos conectamos o se enciende el fuego del Espíritu Santo en nosotros y necesitamos encender constantemente ese fuego. Le voy a dar este ejemplo porque el fuego del Espíritu Santo es algo que el diablo no puede tocar, no puede acercarse. Es lo que
le espanta al diablo el fuego del Espíritu Santo. Amén. Entonces el diablo no puede penetrar en un lugar donde hay fuego del Espíritu Santo. Por eso ustedes ven que cuando hacemos ministración y empezamos a ministrar en el fuego del Espíritu Santo, vemos que los demonios, muchos demonios, empiezan a huir de por sí, corren, se salen, se van. Hay personas que de repente podía estar triste, teniendo algunos pensamientos fuera del reino o cosas que no es del reino de Dios. De repente, en medio de la administración del fuego del Espíritu Santo, esos espíritus se van y uno capta que algo, allí puede entender uno que algo andaba mal dentro de sí, dentro de su corazón había pensamientos negativos, de tristeza, depresión. Entonces, el fuego, mantén encendido. Amén, no dejes que se te apague el fuego. La otra vez estuve viendo una película, ¿verdad? Sí, ustedes ven, ¿no? ¿O soy el único? Sí. Y justamente hablando de fuego, era una persona que estaba en un desierto y un compañero le dice: no deje que se te apague el fuego, porque de noche los perros, ¿verdad? Eran perros salvajes, viene y el fuego le ahuyenta a ellos. Entonces, si no se apagaba el fuego, los perros no se le acercaban, pero si se le apaga, venía. Entonces el diablo es así. No te estoy hablando de película, no te digo qué clase para que te vayas a perder tu tiempo, ¿verdad? Deja, yo ya perdí por ustedes. Y lo que quiero decirle es: el diablo es así. El diablo, el fuego del Espíritu Santo le ahuyenta al diablo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tuyo es no dejarse apagar el Espíritu Santo. Por eso Jesús te dice: velad y orad. ¿Qué significa velar? Cuidar. ¿Y qué es cuidar? Entender que soy débil. Amén. Quiero hablarte de otro ejemplo. Ese está en Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, el verso 24. Quiero hablarte de otro ejemplo. Amén. Voy a necesitar que alguien me ayude, porque voy a necesitar que me lean la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien? ¿Ahí? Amén. El libro de San Marcos capítulo 9, el verso 24. Solo voy a compartir el verso 24, porque quiero hablarte de un punto específico ahí. Esta palabra se refiere al hombre que tenía un hijo endemoniado, ¿verdad? Y vino, los discípulos no pudieron expulsarle y le trajo a Jesucristo. Y vemos, Jesús le dijo, el verso 23 voy a compartir. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. No, voy a compartir a partir del verso 22. Y muchas veces, dice, Jesús le pregunta qué le sucede, desde cuánto le sucede esto y todo esto, y el Señor, el Padre le explica a Jesús y dice: y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si no me equivoco, en la Nueva Traducción Viviente, algo de Yapa, ¿verdad? No va mucho con la prédica que estamos teniendo. En la Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco, le dice de esta forma, la palabra dice de esta forma, le dice: si puedes ayudarnos, le dice el hombre a Jesucristo: si tú puedes ayudarnos. Y Jesús le pregunta: ¿cómo que si puedo? Jesús le dice: si crees, todo es posible. Entonces, esta es una palabra de paso, y estuve viendo y me quedé con esta palabra poderosa donde el Espíritu Santo nos explica de esta manera: Jesús siempre puede. Jesús siempre puede. A veces esto de recibir milagro y sanidad nos cuesta, porque pensamos: ¿será que Dios me va a sanar? ¿Será que esto?
Y este varón le dijo, si puedes. También estaba diciendo, si es que vas a poder ayudarme, Jesús. Y Jesús le dice, ¿cómo así que si puedo? Jesús le estaba diciendo, claro, yo siempre puedo. La pregunta es, ¿tú puedes creer? Esa es la pregunta. Entonces Jesús siempre puede. Si uno me dice, ¿será que de esta enfermedad se me puede? Jesucristo siempre puede. Jesús siempre puede hacer los milagros, puede sanarte de cualquier tipo de enfermedades. La pregunta es, ¿tú puedes creer? Jesús le dice así. La pregunta es no es que yo pueda, porque yo puedo. Yo siempre puedo. Jesús le dice, siempre puedo. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes creer? ¿Tú crees? Ese va a ser el problema. El problema para recibir un milagro, una sanidad de Cristo, es lo siguiente. El problema va a ser mi fe. Siempre va a ser. Jesús puede. Jesús siempre puede. Amén. Entonces tengo que entender. Y le dice al varón, si crees, le está diciendo, claro, si tú puedes creer. Y este varón le contesta en el verso 24. Volvemos al tema. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahí quiero que me lea, ya está Erika en la Nueva Traducción Viviente. Sí, léeme bien fuerte. El verso 24. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Amén. Le dice, sí creo, pero después le dice algo más. Ayúdame a superar, ¿qué cosa? Mi incredulidad. Este varón ya creía, ¿verdad? Una vez más, este varón no era uno de los apóstoles. Al apóstol Pedro vemos que se creyó que podía. Acá vemos a una persona que no era un discípulo en sí de Jesucristo, no era uno de los apóstoles, pero un varón con un entendimiento bien abierto, porque le dice, si creo primero, después le dice, ayúdame a superar mi incredulidad. Le dice, ayúdame a seguir venciendo esta incredulidad. Le dice, ayúdame a crecer en esto de la fe. Ya vemos que este varón creía, tenía fe, por eso le trajo a Jesús. Ya hablamos varias veces. Él traía con toda certeza de que Jesús también podía sanar. Le trajo como pidiendo auxilio, amén, a los discípulos primeramente, después a Jesús. Pero por encima de esto le pide a Jesús que le siga ayudando a superar. Entonces la incredulidad es algo que vamos superando de a poquito. Entonces nos vamos creciendo así, pero nunca es como en la perfección en sí no alcanzamos, pero pedimos a Dios que nos ayude a seguir superándonos cada día más. Amén, creemos, pero a la vez tenemos que estar conscientes de cuánto nos falta para crecer más y ser más entregados. Amén, entonces somos personas que venimos a la iglesia, venimos a Cristo, creemos, pero a la vez tenemos que estar conscientes de algo, que nos falta mucho por delante, nos falta mucho para crecer más y ser más entregado cada día a Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. San Lucas capítulo 9, el verso 23, casi terminamos. San Lucas capítulo 9, el versículo 23. Amén. Entonces vemos a dos ejemplos diferentes. Uno era del apóstol Pedro, que se confió todo esto, y vemos a este varón reconociendo también su imperfección, vamos a decirle, delante de Dios, y pidiéndole ayuda a Cristo, que le ayude a superar más su incredulidad. Amén. Lucas 9:23 dice de esta manera: San Lucas capítulo 9, el verso 23, ¿verdad? Amén, sí, dije bien. Amén, estamos ahí. Lucas 9:23, con esto terminamos. Dice, y decía a todos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada cuándo, cada día. Esta es, la otra vez compartimos de esto. Amén. Entonces, la entrega total es un proceso. Amén. Tomar la cruz todo el día. Entonces, entrega total es un proceso. Tomar la cruz todo el día. Este es el proceso que tenemos que estar viviendo todos los días. Amén. Entonces, tomar la cruz todos los días significa no te confíes. Todos los días tenés que estar peleando, tenés que estar batallando contra qué cosa, contra mi imperfección. Amén. Entonces, entrega total es un proceso, nunca llegamos. Amén. Entonces, no es que esto, no voy a ser nunca perfecto y renuncio en el camino. Dios no busca eso de nosotros. Dios busca que entendamos somos imperfectos, primer punto. Eso se llama humildad delante de Dios y es un corazón, como siempre le digo, esa actitud es una actitud perfecta delante de Dios. Una persona que reconoce su imperfección es una persona perfecta delante de los ojos de Dios. Amén, iglesia, estamos entendiendo. Vuelvo a decir, una persona perfecta delante de los ojos de Dios es esa persona que reconoce su imperfección y todos los días pelea, batalla para seguir siendo más perfecto cada día. Amén. Entonces, ¿cómo puedo ser más perfecto? Hay gente que busca ser más perfecto descalificando a otros, buscando la caída, alegrándose por la caída de otros. Amén. Llega un cristiano, fracasa un pastor y se alegra, medio que se goza, y sucede, lastimosamente sucede, hasta con personas que dicen que son cristianos, en el fracaso de algún ministro, o por ahí escucha solo rumores de que alguien cayó en pecado, que cometió esto, y ya empieza a tirar piedra, a tirar bomba, ¿verdad? No piedra, en estos tiempos ya somos más modernos y tiramos bomba. En aquellos tiempos había solo piedra, entonces en nuestro tiempo ya hay bomba, esas bazookas grandes, ¿verdad? Y lanzamos. Amén. Entonces, cristianos, los verdaderos cristianos, vamos a decir los verdaderos seguidores de Cristo, no seamos de esa manera. Entonces, seamos personas que reconoce todos los días su imperfección, y si vemos la caída de alguien, amén, si nos dan la posibilidad, ayudemos, amén. Entonces, a levantar a esa persona que cayó, pero no seamos jueces, no nos apresuremos a lanzar piedra contra alguien que cayó, amén, o que se nos dijo que cayó en pecado, amén. Entonces, todos los días tengo que entender, todos los días tengo que tomar mi cruz, crucificar ciertas cosas. Entonces ir, vamos a decir, trabajando en esto de mi imperfección, entendiendo que soy imperfecto. Amén, amén, iglesia. Entonces, no sé si ya entendemos bien. Hoy la prédica no fue tan larga, creo, no sé. Yo cuando me paro acá, para mí es 5 minutos. Y no sé si para ustedes son 1 hora, 2 horas, pero para mí es 5 minutos. Pareciera ser que siempre me falta tiempo. Amén. ¿Estamos bien? Ya da la prédica de hoy. Aprendimos algo. Como les decía, estamos recibiendo palabras poderosas. ¿Cómo qué? Palabras que van a hacer de un cristiano maduro. Y un cristiano maduro es un peligro para Satanás. Amén. Entonces es una persona que va a servir a Dios. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad suficiente. Personas que entienden su imperfección, amén, y pelea todos los días, como dice el apóstol Pablo, dejando atrás lo que fue ayer. Amén. No te quedes en el fracaso de ayer. Empieza a esforzarte nuevamente hoy. Amén. Las cosas que no lograste ayer,
hoy decí, hoy lo voy a lograr. Y seguí batallando, seguí peleando. Porque la vida cristiana es así. No es fácil, pero se nos puede volver fácil si entendemos. Somos imperfectos, somos esto, y somos personas muy débiles, y persona que entiende que es débil se va a refugiar muchísimo en Dios. Refúgiate en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús eres fuerte, en Cristo Jesús estás seguro, y separado de Cristo nada podemos hacer. Amén. Oramos. Aleluya, gloria al Señor.